Buenas noches, profesora. El día de hoy mi equipo y yo le vamos a hablar acerca del tema del accionista. Mi equipo está conformado por Ilsen Calva, Fernando Purizaca y su persona Antonio Perlado. Los accionistas son los dueños de las empresas que tienen la forma de la sociedad anónima SA. En una SA, cada opción representa una parte alicuota del capital social y cada accionista es titular de una o varias acciones. También los accionistas tienen como funciones que incluyen votar sobre las principales decisiones corporativas y recibir diversos dividendos y también beneficiarse de algunas ganancias de la empresa y monitorear el desempeño de la gestión. Por otro lado, tenemos las clases de acciones. Según el artículo 88, pueden existir diversas clases de acciones. La diferencia puede consistir en los derechos que correspondan a sus titulares, en las obligaciones a su cargo o en ambas cosas a la vez. Todas las acciones de una clase gozarán de sus mismos derechos y tendrán a su cargo las mismas obligaciones. La creación de las clases de acciones puede darse en el pacto social o en el acuerdo de la Junta General. La eliminación de cualquier clase de acciones y la modificación de los derechos u obligaciones de las acciones de cualquier clase se acuerda con los requisitos exigidos por la modificación del estatus, sin perjuicio de requerirse la aprobación previa por su junta especial de los titulares de acciones de la clase que se elimine o cuyos derechos u obligaciones que se modifiquen. Cuando la eliminación de la clase de acciones o la modificación de los términos y condiciones con las cuales fueron creadas implique la modificación o eliminarlas de las obligaciones que sus titulares pudieron haber asumido en frente a la sociedad, a los otros accionistas o terceros, se requiere la aprobación de quienes se vean afectados con la eliminación de la clase de acciones o con la variación de las obligaciones a su cargo. El estatus puede establecer supuestos por la conversión de acciones de clase en acciones a otra. Sin embargo, no se requiere de acuerdo a una junta general ni juntas específicas, ni juntas especiales ni la modificación del estatus. Solo es necesario la modificación del estatus sin como consecuencia de ello desaparecerse una clase de las acciones. En este caso tenemos derecho del accionista con derecho al voto. Según el artículo 99, la acción con derecho a voto confiere a su titular la calidad de accionista y la contribuye cuando menos los siguientes derechos. En este caso tenemos a participar en el reparto de las utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación. Segundo punto es intervenir y votar en las juntas generales o especiales según corresponda. Como tercer punto tenemos fiscalizar en la forma establecida en la ley y en el estatus la gestión de los negocios sociales. Y por cuarto tenemos a ser referidos con las excepciones y en la forma prevista en esta ley para la suscripción de acciones en caso de aumento del capital social y los demás casos de colocación de acciones. Y por último tenemos separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatus. Otro derecho es derecho al accionista sin derecho al voto. Este es el artículo 96. Según el artículo 96, la acción sin derecho al voto confiere a su titular la calidad de accionistas y le atribuye cuando menos los siguientes derechos, que es participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación con la preferencia que se indica en el artículo 97. Como segundo derecho tenemos a que debe ser informado cuando menos semestralmente de las actividades y gestión de la sociedad. Como tercer punto tenemos impugnar los acuerdos que lesionen sus derechos y por cuarto y último punto tenemos separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatus. Le doy el paso a mi compañero. Bien, ahora las obligaciones de los accionistas. El artículo 32, que es la responsabilidad del nuevo socio. Este nos dice que quien adquiere una acción o participación en una sociedad existente responde de acuerdo a la forma societaria respectiva por todas las obligaciones sociales contraídas por la sociedad con anterioridad. Es decir, que ningún pacto contrario tiene efectos frente a los terceros.
El artículo 12 que nos dice los alcances de la representación, los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que éste haya ocasionado o haya experimentado como consecuencias de acuerdos adoptados con su voto. El artículo 31, el patrimonio social. El patrimonio social responde a las obligaciones de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que lo contemplan. El valor de las acciones. Según el artículo 82, que es la definición de acción, las acciones representan partes alícuotas del capital. Todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista del artículo 164 y las demás contempladas en la presente ley. El estatuto y el pacto social. El pacto social y los estatutos son escritos jurídicos que regulan las relaciones entre los socios y las normas generales de una sociedad. Son importantes porque formalizan la constitución de la empresa, aseguran el cumplimiento de la legislación mercantil, regulan las condiciones de entrada y salida de socios, identifican a los socios fundadores y tienen la fuerza vinculante. El pacto social es el documento que da origen al acto constitutivo de una empresa. El pacto social. El estatuto y el pacto social son escritos jurídicos que regulan las relaciones entre los socios y las normas generales de una sociedad. Estos son importantes porque formalizan la constitución de la empresa, aseguran el cumplimiento de la legislación mercantil, regulan las condiciones de entrada y salida de socios, identifican socios fundadores y tienen la fuerza vinculante. El pacto social es el documento que da origen al acto constitutivo de la empresa. Regula las relaciones específicas entre los socios. Define las condiciones para la entrada y salida de los socios y tiene el mismo efecto que un contrato. Por otro lado, los estatutos sociales establecen las normas generales de la sociedad. Son obligatorios para formalizar la constitución de una empresa y aseguran el cumplimiento de la legislación mercantil y permiten optar pactos especiales. El Estatuto en las Sociedades Anónimas. Artículo 55. Contenido del Estatuto. El Estatuto contiene obligatoriamente 5 cosas: la denominación de la sociedad, la descripción del objeto social, el domicilio de la sociedad, el plazo de duración de la sociedad y 5, el monto del capital, el número de acciones en el que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagado de cada acción suscrita. Contenido del estatuto. Cuando corresponda las clases de acciones en que está dividido el capital, el número de acciones de cada clase, las características, derechos especiales o preferencias que establezcan a su favor, el régimen de los órganos en la sociedad, los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto, la forma y oportunidad en que debe someterse a la aprobación de los accionistas de gestión social y el resultado de cada ejercicio, las normas para la distribución de las utilidades y el régimen en la disolución y liquidación de la sociedad. Contenido facultativo de los estatutos. Contenido del estatuto. Los demás pactos lícitos que estimen convenientes para la organización de la sociedad. Los convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre sí y para la sociedad. Artículo 122. Representación de la Junta General. Todo accionista con derecho a participar en las juntas generales puede hacerse representar por otra persona. El estatuto puede limitar esta facultad, reservando la representación a favor de otro accionista o director. Artículo 127. Adopción de acuerdos. Los acuerdos se adoptan en voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas, con derecho a voto representadas en la Junta. Cuando se trata de los asuntos mencionados en el artículo presente, se requiere que el acuerdo se adopte por un número
de acciones que representen cuando menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 156. Directores suplentes o alternos. El estatuto puede establecer que se elijan directores suplentes fijando el número de estos, o bien que se elija cada director titular uno o más. Artículo 168. Quórum de asistencia. El quórum del directorio es la mitad más uno de sus miembros. Si el número de directores es impar, el quórum es el número entero, inmediato superior al de la mitad de aquel. Caso práctico. Asamblea de Accionistas de Innovación Tecnológica S.A. Innovación Tecnológica S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de software y soluciones tecnológicas. La empresa tiene 100.000 accionistas en circulación y los accionistas se reúnen anualmente en la asamblea. Accionistas y participantes. Hay 4 tipos de accionistas. Accionista número 1 posee 40.000 acciones, que es el 40%. Accionista número 2 posee el 30.000 acciones, el 30%. Accionista número 3 posee 20.000 acciones, el 20%. Y accionista número 4 posee 10.000 acciones, el 10%. Temas de la asamblea. Hay 4 puntos. Aprobación de los estados financieros del año anterior, distribución de dividendos, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración y aprobación del presupuesto para el año nuevo. Preguntas y respuestas. ¿Qué derechos tienen los accionistas en la Asamblea General? Los accionistas tienen derecho a voz y voto en la Asamblea, participar en la toma de decisiones sobre los temas en agenda, recibir información sobre la gestión de empresa y proponer puntos para la agenda. Pregunta número 2. ¿Cómo se ejerce el derecho a voto en este caso? El derecho de voto se ejerce en proporción al número de accionistas que posea cada accionista. En este caso, el accionista número 1 tiene 40.000 acciones, el accionista número 2 30.000 y así sucesivamente. Pregunta número 3. ¿Qué obligaciones tienen los accionistas? Bueno, los accionistas tienen la obligación de cumplir con los acuerdos de la asamblea y actuar de buena fe en relación con la empresa. No tienen la obligación de trabajar directamente con la empresa, a menos que sean también empleados o miembros del consejo. Y por último, ¿qué sucede si un accionista no está de acuerdo con una decisión tomada en la asamblea? Bueno, las decisiones se toman por mayoría de votos. Si un accionista no está de acuerdo, puede dejar constancia de su voto en contra de la acta de asamblea. ¿Cómo se distribuyen los dividendos en este caso? Los dividendos se distribuyen proporcionalmente al número de acciones que posea cada accionista. Muchas gracias.